Bueno, voy a platicarles un poquito sobre este tema que aparentemente pues no, en general a veces no lo tocamos de manera simultánea, pero voy a tratar de convencerlos de que estos temas, que es la calidad del aire, la salud y el cambio climático, no están desvinculados, sino al contrario están íntimamente relacionados. Y por ello en la sexta comunicación, en el capítulo de emisiones, de inventarios de emisiones, hemos incluido un tema que se llaman los contaminantes climáticos de vida corta. Voy a empezar por mencionar algunos datos sobre la calidad del aire. En el INEC cada año elaboramos un informe anual de la calidad del aire de los sistemas de monitoreo del país. El último de ellos es el que publicamos el año pasado y corresponde al año 2016. De este informe quisiera resaltar dos cosas muy interesantes que no son muy positivas, pero cuando ve uno los datos de las partículas de tamaño menor a 2.5 micrómetros, y vemos las ciudades que cumplen con la norma de protección de la salud, pues nos encontramos que ninguna de las ciudades en donde se mide este contaminante cumple. Y bueno, es muy importante porque de alguna forma, como vamos a ver más adelante, dentro de estas partículas se encuentra uno de los contaminantes climáticos de vida corta. Asimismo, cuando vemos los datos del ozono, pues solamente hay dos ciudades que en ese año cumplieron con la norma de protección de la salud y todo el resto de las otras ciudades con monitoreo no cumplió. Entonces, en calidad del aire, digamos que estos son los dos aspectos más relevantes que presentan las ciudades y las zonas metropolitanas más importantes de nuestro país. Cuando hablamos de contaminantes climáticos de vida corta o CCBC, como lo usamos abreviar, pues a veces como que nos confundimos, y luego también cuando oímos la palabra forzantes climáticos, contaminantes atmosféricos, esta laminita lo que pretende es tratar de explicar la diferencia que existe entre ellos. Es muy conocido cuáles son los gases de efecto invernadero. Está el NO2, el CO2, el metano. Creo que ya eso lo hemos asimilado bastante bien. Luego tenemos los contaminantes atmosféricos, que son los que medimos típicamente en las ciudades. Está el carbono orgánico, los sulfatos, las partículas, los compuestos orgánicos volátiles, los nitratos, el ozono, el carbono negro, incluso el metano forma parte de esos contaminantes. Y finalmente tenemos el grupo de los contaminantes climáticos de vida corta, que corresponden a los hidrofluorocarbonos, el ozono, el carbono negro, y el metano también está considerado dentro de estos contaminantes. ¿Qué es lo que los va a caracterizar y por qué los podemos agrupar de esa forma? Bueno, entre los gases de efecto invernadero y los contaminantes climáticos de vida corta, es importante el tiempo de residencia que tienen en la atmósfera. Por ejemplo, los gases de efecto invernadero, como el CO2, el NO2 y el metano, pues tienen un tiempo de residencia que puede ir desde 12 hasta los 100 años de permanecer en la atmósfera. El otro grupo de contaminantes climáticos de vida corta, donde están los hidrofluorocarbonos, el ozono, el carbono negro y el metano, tienen un tiempo de residencia que puede ir desde algunos días hasta 15 años. Entonces ahí está la gran diferencia en términos de su tiempo de residencia y de su potencial para calentar el planeta.
En este último sentido, algunos de estos contaminantes contribuyen con el forzamiento radioactivo de dos maneras. Pueden ser que algunos calienten, o sea, tengan un efecto neto de calentamiento, y otros tengan un efecto de enfriamiento. Entre los que van en el sentido del calentamiento está el carbono negro, el metano, el ozono y los hidrofluorocarbonos, es decir, esos que conocemos como contaminantes climáticos de vida corta. Otros contaminantes que enfrían a la atmósfera son como los sulfatos, los nitratos y el carbono orgánico. Entonces, resumiendo, pues la atmósfera es un receptor de las emisiones antropogénicas y naturales, y de todos estos compuestos químicos que recibe, algunos van a calentar y otros van a enfriar. ¿Por qué nos interesan los contaminantes climáticos de vida corta? Hay varios motivos. Primero que nada, pues porque tienen la característica de tener un efecto radiativo positivo, es decir, que su emisión potencialmente puede dar lugar a calentamiento. Y segundo, porque ellos también tienen efectos significativos sobre la calidad del aire y sobre la salud de las personas. En esta lámina se describe brevemente pues, de dónde provienen estos contaminantes y cómo se pueden reducir. ¿Por qué estos contaminantes climáticos de vida corta no fueron abordados, digamos, desde que se empezó a ver el tema del cambio climático? Bueno, muy posiblemente porque las fuentes de donde provienen corresponden más bien a países que no están muy desarrollados. Ejemplo de fuentes, tenemos las ladrilleras, tenemos la quema, digamos, por ejemplo, de gases residuales en lugar de hacer una recuperación. Tenemos el uso extensivo de biomasa en las actividades domésticas, entre otros. Para encontrar la relación que tiene la calidad del aire y el cambio climático, pues hay que irse uno a ver las fuentes, los contaminantes que se emiten y los procesos que siguen en la atmósfera. En esta lámina, que es una lámina que extrajimos de un artículo interesantísimo que se llama Química y las ligas entre la calidad del aire y el cambio climático, pues se trata de esquematizar cuáles son esas interacciones que se dan entre estas emisiones y los efectos que se producen. Ya de entrada, por ejemplo, en términos de las emisiones, pues las emisiones del transporte, de la industria, provoca un incremento por ejemplo, del dióxido de carbono, de las partículas y de la formación del ozono. Al ser emitidos en la atmósfera, pues pueden tener efectos tanto en las nubes como efectos en la cantidad de la radiación que entra o sale de la atmósfera, dando como resultados netos pues incrementos de temperatura, modificaciones de los patrones de lluvia, incremento de las muertes prematuras por los contaminantes y daños a la vegetación y los cultivos. En otro ejemplo podría ser el caso de donde se encuentran ¿cómo se le llama esto? Las cubiertas de hielo sobre la superficie terrestre, digamos las montañas. Si tenemos emisiones del transporte y la industria que emite partículas y dentro de esas partículas hay este carbono negro, pues al depositarse en estas superficies van a hacer que el calentamiento sea mayor, la absorción de calor sea mayor, provocando un derretimiento
más acelerado de estas superficies congeladas. El ozono troposférico pues lo hemos estudiado mucho desde el punto de vista de la calidad del aire. Es un contaminante que sabemos que no es emitido directamente por las fuentes en su mayoría, sino que más bien es producto de las reacciones atmosféricas que se producen cuando sus precursores, como el metano, el CO, los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles, reaccionan en presencia de radiación solar. Este contaminante, sin embargo, pues no era considerado como un actor importante dentro del tema climático. Sin embargo, ya se ha demostrado que tiene un poder de calentamiento muy importante. Ha sido muy estudiado porque este contaminante es muy característico de los centros urbanos, en donde sabemos que su presencia, pues si rebasa esos niveles de protección de la salud, pues causa una serie de daños y enfermedades al ser humano. Y no solamente al ser humano. Este contaminante, cuando se encuentra en las áreas boscosas, en los cultivos, pues también los afecta porque modifica, digamos, sus mecanismos como la fotosíntesis y reduce la capacidad de capturar carbono, entre otros aspectos. En términos de salud, pues sabemos que los niños y los ancianos son muy sensibles a su presencia. Para estos contaminantes, pues se ha trabajado mucho en las ciudades para abatir sus niveles, se ha trabajado sobre los precursores que los producen y se han tenido buenos resultados. Por ejemplo, esta lámina muestra la evolución de los máximos de ozono en 4 estaciones de monitoreo que han venido operando desde antes de 1986 por allá, que se instaló la red de monitoreo actual, y se ha visto pues sí una mejoría. Sin embargo, pues esta mejoría no se ha consumado en el sentido de poder decir que ya tenemos niveles seguros para proteger la salud de las personas, y pues eso hace que todavía, por ejemplo, en esta área que es muy emblemática en la lucha contra la contaminación del aire, realmente el reto sigue siendo muy grande todavía. Perdón, creo que me regresé. Ya. Bueno, es muy importante para el ozono, por ejemplo, trabajar estudiando sus precursores. Necesitamos saber más de dónde vienen sus precursores, sobre todo que este contaminante es un contaminante que se transporta, no queda fijo nada más, digamos, en una cuenca atmosférica, sino que puede ir de una cuenca a otra, incluso es un contaminante dentro de los que se manejan dentro del transporte regional. El año pasado se realizó un inventario nacional de emisiones de COPS a nivel municipal para la República Mexicana, y pues nos encontramos que las fuentes que los emiten pues son muy similares de un sitio a otro, de una ciudad a otra, de un municipio a otro, lo cual pues creemos que es una oportunidad para que en el futuro podamos incidir más sobre las concentraciones de ozono en las ciudades. Por su parte, el carbono negro pues es un subproducto de la combustión, es una combustión incompleta. Este carbono negro pues es el residuo de los combustibles fósiles. Hay una
digamos, a nivel mundial hay zonas donde estas emisiones se están dando con mayor intensidad. Ahí se ve claramente que sobre la región de Asia las emisiones son mucho más importantes. Este carbono negro viene dentro de las partículas que se emiten de las industrias de los vehículos. Realmente las partículas son una combinación de contaminantes. Hay este carbono negro, que digamos que es el carbono inorgánico. Hay otra parte de las partículas que está formada por carbono orgánico, ¿verdad?, que es producto realmente también de transformaciones que se dan en la atmósfera, transformaciones fotoquímicas, y además de eso puede contener otros compuestos como metales pesados o tóxicos. Realmente las partículas son consideradas como el contaminante que produce más muertes prematuras en las poblaciones humanas. Un avance que tuvimos en este periodo pues fue el haber puesto en operación una red experimental de carbono negro. Así como hemos podido estar midiendo el ozono y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años, creemos que en términos del carbono negro pues también será importante el poder monitorearlo y poder pues atestiguar mediante mediciones que las acciones de mitigación que se apliquen para este contaminante climático de vida corta pues estén dando algún resultado favorable. Allí tienen ustedes, esta red experimental se puso en varias ciudades, en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en Juriquilla, en Cuernavaca, en Toluca y una en el Popocatépetl, en el poblado de Atzomoni. Como pueden ver, pues es una red que se hizo gracias al concurso de varias instituciones académicas, en particular el Centro de Ciencias de la Atmósfera de UNAM, y pues ya tenemos algunos datos que se están procesando, que van a ser publicados y que ya sentarán un antecedente, una línea base de los niveles que se encuentran de este contaminante climático de vida corta en México. Esta lámina enfatiza un poquito más sobre los efectos en la salud que tienen los contaminantes climáticos de vida corta, pero básicamente pues son los efectos que ya conocemos de las partículas como del ozono. Yo nada más remarcaría que pues de acuerdo a los datos mundiales, las defunciones prematuras que se contabilizan a nivel mundial pues son muy significativas y que por lo mismo pues ha llamado este tema de los contaminantes climáticos de vida corta mucho la atención de las autoridades de salud, de los organismos de salud a nivel mundial, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud en nuestro caso, y se está trabajando ya muy arduamente para ver la manera como se pueden ir, yo diría, unificando estos dos temas que estamos platicando aquí. En términos del cambio climático, hay ejercicios en donde se ha mostrado que de un escenario de referencia que digamos es la línea recta que se proyecta en la lámina, que llega a un nivel de un poquito más de 3 grados centígrados, digamos que sería la tendencia. Sobre esa tendencia, si existiera el abatimiento del CO2, entonces nos estaríamos situando en la línea azul, que ya es menor, está cerca de los 2.7 grados por allí. Esa reducción también se lograría si redujéramos el carbono negro y el metano solamente,
Pero lo interesante es que si se hace una mitigación completa, es decir, la línea punteada, podríamos pensar que bajo ese escenario no se llegaría a los 2 grados centígrados. Es por eso que es tan interesante e importante este aspecto. El otro aspecto es que hay otro estudio, es el mismo estudio que les mencioné, donde nos muestra que a veces las acciones que llevamos a cabo, considerando nada más el aspecto de cambio climático, puede repercutir en una degradación de la calidad del aire o al revés. Entonces, el llamado es a que pues podamos trabajar en ambos sentidos, y me lleva esto a mi última lámina, en donde pensamos que la bidireccionalidad del cambio climático y la calidad del aire pues resalta la necesidad de realizar acciones conjuntas, entre las que se destacan la integración de los inventarios de emisiones, puesto que los contaminantes climáticos de vida corta y los GEI provienen desde las mismas fuentes prácticamente. Incluir las acciones de mitigación, aquellas que generan los mayores cobeneficios, y bueno, seguir trabajando con una visión holística a los principales sectores que ya se han mencionado aquí, y finalmente quizás en algún momento avanzar hacia constituir un marco legal programático unificado, en donde tengamos un programa especial de cambio climático y de calidad del aire, y podamos tener también una estrategia nacional de cambio climático y calidad del aire, y a lo mejor una ley general de cambio climático y calidad del aire. Gracias.